Capítulo 10. Presupuesto de capital y riesgo. Integrantes: Mauricio Álvarez, Rodrigo García, José Pedro Mateu, Martín Ramírez, Benjamín Ulloa y Frank Benderot. El costo de capital de la empresa se define como el rendimiento esperado de un portafolio que contiene todos los títulos de la empresa. El costo de capital de la empresa no es la tasa de descuento correcta si los proyectos nuevos son más o menos riesgosos que la compañía. A su vez, cada proyecto tiene su propia tasa de descuento, ya que tienen riesgos asociados distintos. Definimos el costo de capital de una empresa como el rendimiento esperado de un portafolio que contiene todos los títulos existentes de la empresa. Este portafolio incluye deuda y un capital propio. Por ende, el costo de capital se calcula como una mezcla del costo de capital de la deuda y el costo de capital propio. Como los intereses son deducibles de impuestos, el costo promedio ponderado del capital se traduce en la fórmula que está a continuación. Medición del costo de capital propio. Casi todas las grandes empresas de Estados Unidos utilizan el KPM para calcular el costo de capital propio. El KPM dice que el rendimiento esperado de una acción se define de tal forma, donde R es el rendimiento esperado de la acción, RF es la tasa libre de riesgo, B es el beta y RM es la tasa de mercado. Estimación beta de la empresa. Recurrimos primero a la información histórica. Solo pequeña porción del riesgo total de cada acción proviene de los movimientos del mercado, el resto es el riesgo único. Los estadísticos calculan el error estándar del beta estimada para mostrar el grado posible de error de medición. A continuación, establecen un intervalo de confianza del valor estimado de más o menos 2 errores. Por ejemplo, el error por el periodo más reciente es de 0.17, por lo tanto el intervalo de confianza para el beta es de 0.83, más o menos 2 por 0.17. Determinación de tasas de descuento cuando no se tiene la beta. Como sabemos, las betas proveen una guía aproximada del riesgo de varios tipos de negocios. Sin embargo, no todas las inversiones realizadas en dichas industrias tienen un riesgo promedio. ¿Qué debería hacer un administrador si el precio de un activo no tiene un antecedente tan conveniente? Para esto ofrecemos 3 consejos. 1. Evitar factores adicionales. No hay que caer en la tentación de agregar factores adicionales a la tasa de descuento para compensar por las cosas que podrían ir mal con la inversión propuesta. Primero deben ajustarse los flujos de efectivos previstos. 2. Pensar en los determinantes de beta de los activos. Muchas veces se observan las características de los activos de baja y alta beta, pero no la beta en sí. 3. No dejarse engañar por el riesgo no diversificable. Evitar factores adicionales en la tasa de descuento. Los administradores añaden factores adicionales para compensar el peligro de obtener malos resultados. Estos no funcionan porque 1. Los malos resultados son riesgos diversificables y 2. Generalmente el ajuste de tasa surge por una mala ponderación de los peligros que afectan el flujo de efectivo. ¿Qué determina la beta de los activos? 1. Movimientos cíclicos. Lo que realmente importa es la intensidad de la relación entre las utilidades de la empresa y las utilidades agregadas de todos los activos reales. Medimos esto ya sea con la beta contable o bien con la beta de flujo de efectivos. Estas son como una beta real, excepto que los cambios en la utilidad contable o el flujo de efectivo se usan en lugar de las tasas de rendimiento de los títulos. Apalancamiento operativo. Apalancamiento operativo es la proporción de costos fijos sobre los costos variables. Si tiene una elevada proporción, significa que tiene un alto riesgo. ¿Cómo funciona? Los costos variables sí dependen de la tasa de producción. Los costos fijos son salidas de flujos de efectivo que ocurren sin importar el activo está en funcionamiento u ocioso. Ahora ya podemos determinar cómo se relaciona la beta del activo con las betas de los valores de los ingresos y los costos. La beta del valor presente de los ingresos es un promedio ponderado de las betas de sus componentes. Beta de los activos igual beta de los ingresos por 1 más valor presente del costo fijo dividido valor presente de los activos.
La beta del activo es proporcional a la razón del valor presente de los costos fijos al valor presente del proyecto. Otros factores. Hasta ahora nos hemos centrado en el riesgo que proviene de los flujos de efectivo, que no es el único. Otro factor que afecta son los movimientos de tasa. Si cambia la tasa libre de interés o la prima de riesgo del mercado, entonces R cambiará y por lo tanto también lo hará el valor del proyecto. Un proyecto con flujos de efectivo de muy largo plazo está más expuesto a los movimientos en la tasa de descuento que uno cuyos flujos de efectivo sean de corto plazo. Equivalente cierto, otra forma de ajustar por riesgo. Los peligros a los que están expuestas las empresas cambian constantemente. Evaluación mediante equivalente cierto. Flujo efectivo equivalente cierto. Es el valor presente llevado a futuro por la tasa de interés. Flujo efectivo riesgoso. Es el valor futuro que puede tener algún proyecto. Métodos para evaluar un flujo efectivo riesgoso. El método 1 consiste en descontar el flujo efectivo riesgoso a la tasa de descuento R ajustada por riesgo. La tasa de descuento ajustada por riesgo se define tanto por el riesgo como por el tiempo. El método 2 consiste en encontrar el flujo efectivo equivalente cierto y descontar a la tasa de interés libre de riesgo. ¿Cómo utilizar una sola tasa de descuento ajustada por riesgo para activos? El uso de una tasa de descuento constante ajustada por riesgo para una serie de flujos de efectivo supone que el riesgo se acumula a una tasa constante conforme se avanza más en el futuro. Un error común. La gente dice que estos flujos de efectivo constantes son más riesgosos y deberían descontar a una tasa más alta que los flujos iniciales. Esto es totalmente incorrecto. Acabamos de ver que utilizar la misma tasa de descuento ajustada por riesgo para el flujo efectivo de cada año implica una reducción superior del riesgo. Un error común. A veces se escucha a la gente decir que como los flujos de efectivo distantes son más riesgosos, deberían descontar a una tasa más alta que los flujos iniciales. Esto es totalmente incorrecto. Acabamos de ver que utilizar la misma tasa de descuento ajustada por riesgo para el flujo de efectivo de cada año implica una reducción superior del riesgo soportado por periodo. Cuanto más distantes sean los flujos de efectivo, mayor será el número de periodos y más grande el ajuste total del riesgo. Gracias.